Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 18 de enero y la palabra de hoy viene de Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. El título del devocional de hoy es La victoria sobre la tentación, la fe y la sumisión a Dios. Para los que estuvieron en el culto de ayer, ya saben que vimos este pasaje muy detalladamente en la prédica, la tentación de Jesús. Y sí quería agregar algunos puntos que quizás no pude compartir con ustedes ayer en la prédica. Vamos a ver la palabra Mateo capítulo 4 versículos 1 al 11. Ahora, si gustan ver la prédica de ayer, lo voy a subir a YouTube para que puedan ustedes conectarse y escuchar la prédica. Pero vamos a ver aquí la tentación de Jesús en Mateo 4 versículos 1 al 11 y veremos cómo nosotros, igual que Jesús, podemos vencer la tentación y el pecado sometiéndonos a Dios en fe, obedeciendo a Dios, sometiéndonos a su buena y perfecta voluntad. Dice la palabra de Dios así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto. Dios nos prueba, pero es Satanás el que nos tienta y nos hace caer en el pecado, para ser tentado por el diablo. El probar y el tentar son cosas diferentes. Dios nos prueba para ver qué tenemos en nuestros corazones, si vamos a obedecerlo o no. Pero el que nos tienta, el que nos conduce a la desobediencia, es Satanás, y en fin somos nosotros los que elegimos el pecado sobre la obediencia. Nosotros tomamos la decisión de pecar o no. Dios nunca nos tienta. Dios nunca pone el pecado delante de nosotros y nos invita a pecar. Sigue la palabra: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Para Jesús ayunó 40 días y 40 noches porque Jesús es el verdadero Israel. Y aún estando en el desierto 40 años como Israel y desobedecieron, Jesús es diferente. Estando 40 días y 40 noches sin comer en el desierto, Jesús le obedece a Dios. Dice en el versículo 3: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces el primer ataque de Satanás es: si eres hijo de Dios, si Dios verdaderamente te ama. Dios no te ama. Tú no eres su hijo. Dios no se preocupa por ti. Dios no va a proveer. Dios no se preocupa por tus necesidades. A Él no le importas. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y aquí Satanás le pone a Jesús en una situación donde, ok, si eres hijo de Dios, entonces quiero que me lo compruebas. Muéstrame que eres hijo de Dios y utiliza el privilegio que tú tienes como hijo de Dios, siendo 100% divino. Haz un milagro y hazlo para tu propio beneficio. Y no es malo, hermanos, no es malo comer cuando uno tiene hambre. No es malo comer después de 40 días y 40 noches de ayuno. Es algo bueno, es algo natural. La comida no es mala. Es algo que Dios ha creado, que es bueno. Pero lo que pasa es que Satanás es muy astuto y sagaz y nos lleva a la idolatría, a darle más importancia a las cosas buenas y las cosas creadas que a Dios. Es más importante el pan que obedecerle a Dios. Es más importante tener lo que tú necesitas que agradarle a Dios. Y entonces Satanás nos tienta a poner nuestra voluntad y nuestros deseos por encima de Dios. Esa es la desobediencia, es la idolatría, es la incredulidad, al no creerle a Dios que lo que Él dice y lo que Él manda es para nuestro bien y hacer las cosas a nuestra manera. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le responde a Satanás con la palabra de Dios. Escrito está. Y la palabra aquí viene de Deuteronomio capítulo 8, versículo 13. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús en fin está diciendo: es más importante agradarle a Dios que comer. Es más importante estar bien con Dios que llenar mis necesidades físicas.
Sí, la comida es buena y es necesaria, pero es más importante agradarle a Dios. Hermanos, vemos el ejemplo de Lázaro, no Lázaro el muerto que resucitó, sino que hay otra parábola que Jesús cuenta acerca de Lázaro y el rico. Lázaro es un pobre y está mendigando, está pidiendo comida, no le dan, él muere y él va al cielo. Pero el rico que no le dio, que ignoró a Lázaro, se muere y se va al infierno. ¿De qué quiere hablar esa parábola? De que es mejor irse uno al cielo con la barriga vacía que irse al infierno con su estómago lleno. Es más importante tener el evangelio y ser salvo que comer, que tener materialmente, que prosperar y tener la salud. Siempre la relación con Dios es más importante porque trata de la eternidad. Jesús aquí dice, es más importante agradarle a Dios que llenar mi estómago. Y dice Jesús, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que más me llena. Seguimos en el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Una vez más, ¿eres hijo de Dios? Usa el poder que Dios te ha dado. Porque escrito está, Satanás no es tonto. Cuando Jesús le responde con la palabra, entonces Satanás lo tienta con la misma palabra. Pero la palabra que es mal interpretada, la palabra tergiversada. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Esta palabra viene del Salmo 91, donde Dios promete cuidar a los suyos. Es el Salmo 91 donde dice morar bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí Satanás dice, ok, entonces toma la promesa que Dios te ha dado y tuércele el brazo a Dios, manipula a Dios, demándale a Dios que Él te proteja, que Él te guarde y tírate aquí del pináculo del templo. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué quiere decir aquí Jesús? Bueno, viene de la palabra en Deuteronomio capítulo 6. Tentar a Dios, hermanos, es no creerle. Cuando Él nos dice que Él nos va a proveer, que Él nos va a proteger, decirle Dios, no, yo tengo que hacerlo yo mismo. No creerle a Dios es demandarle a Dios, exigirle a Dios, Dios, haz algo por mí. Como los muchos predicadores de la prosperidad que le demandan a Dios, Dios, sáname, Dios, dame un mejor trabajo, Dios, dame victoria. Y aquí Jesús dice, no, nosotros no somos alguien para mandar a Dios. Más bien, Dios es el que nos manda, nosotros somos siervos esclavos. Nosotros no, Dios no nos debe nada a nosotros le debemos todo a Dios. Entonces Jesús dice, me voy a someter a Dios, no lo voy a tentar, no le voy a decir a Dios qué hacer. Dios se encargará de eso porque Él es Dios. Yo simplemente voy a obedecer y me voy a someter en fe. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Hermano, suena como los predicadores de la prosperidad, que nos prometen tantas cosas si simplemente me adorares. Pacta con Dios, da esta ofrenda, escribe en tu cheque tal cantidad y Dios te bendecirá. Hermanos, Dios no funciona así. Aquí entonces Satanás tienta a Jesús y le dice, ¿sabes qué? Puedes alcanzar la corona sin tener que sufrir la cruz. Corona antes de la cruz. Jesús le dice, no, esa no es la misión de mi Padre para mí. Él me ha dicho que yo debo de morir, pero yo sé plenamente, yo confío al 100% que Él me restaurará, Él me levantará, Él me resucitará. Le voy a obedecer a Dios. Vemos qué interesante que Jesús es diferente a Adán. Adán, porque él quiere vivir, Satanás le dice, ¿sabes qué? Comes del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ahí sí vivirás. Adán, porque él quiso vivir, desobedeció y murió. Jesús, porque él quiso morir,
obedeció al Padre y vivió, fue resucitado. Jesús nos muestra a través de su vida que lo que Él dice acerca de negarnos a nosotros mismos y cargar la cruz todos los días y seguirlo a Él, valdrá la pena. Parece que la muerte tiene la última palabra y que seremos vencidos por la muerte. Pero si obedeces a Dios en fe, tú vivirás. Carga tu cruz, muérate conmigo y ahí sí vivirás verdaderamente. No seas como Adán. Sigue la palabra en el versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Igual de Deuteronomio capítulo 6. Y Jesús saca palabra de Deuteronomio 3 veces, porque ahí en Deuteronomio es donde Israel anda vagando en el desierto y desobedeciendo a Dios. Jesús está diciendo: yo soy el verdadero Israel, de la misma manera que soy el verdadero Adán, que cumplió con todos los mandatos de Dios y obedeció perfectamente. Yo así también soy el verdadero Israel, que obedece, que hace lo que Israel no pudo hacer en el desierto durante 40 años. Yo lo hago en 40 días ayunando en el desierto y obedeciendo a Dios, cueste lo que cueste. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Hermanos, cuando obedecemos a Dios, aun cuando nos cuesta, aun cuando parece que vamos a sufrir, que vamos a perder todo, que vamos a morir, Dios se encarga de proveer. Cuando pasamos la prueba de la obediencia, he aquí vinieron ángeles y le servían. Le daban de comer a Jesús, le protegían y daban todo lo que Jesús necesitaba para seguir cumpliendo con la misión de Dios. Hermanos y hermanas, tenemos esa fe en Dios. La manera de vencer las tentaciones del diablo, la manera de vencer el pecado, disculpe, es creer en Dios, someternos a su buena y perfecta voluntad. Pase lo que pase, cueste lo que me cueste, voy a obedecerle a Dios y le voy a decir: Dios, me encomiendo en tus manos, tú tienes el control, tú proveerás, tú harás como te place a ti, y tú, oh Dios, en tu tiempo perfecto, a tu manera, te glorificarás y proveerás por mis necesidades. Y si no lo haces, como dicen los 3 amigos de Daniel, sabemos que Dios nos puede salvar. Pero aunque no lo haga, quiero que sepas, oh Rey, que no nos postraremos ante tu imagen, no vamos a ser idólatras. Hasta la muerte serviremos a Dios y solamente a nuestro Dios. Esa es la vida cristiana. Una vida de fe y obediencia, de sumisión al propósito de Dios, a la voluntad perfecta de Dios. Y oremos de esa manera: oh Dios, en este día quiero someterme a ti en fe. No quiero caer en el pecado, no quiero ceder a la tentación. Te quiero obedecer. Quiero seguir el ejemplo de Cristo Jesús y así tener victoria sobre el pecado y la tentación. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga.